Bienvenidos, respetados estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre un tema de la unidad 1 que tiene que ver con la integración profunda, mercados emergentes y cadenas globales de valor. Objetivos. Primero, conocer los principales fundamentos del comercio internacional. Segundo, comprender los aspectos relacionados con la integración profunda y las ventajas y desventajas de los mercados emergentes. Tercero, identificar los diferentes elementos que facilitan los procesos de integración. Objetivos. Primero, conocer los principales fundamentos del comercio internacional. Segundo, comprender los aspectos relacionados con la integración profunda. Tercero, identificar los diferentes elementos que facilitan los procesos de integración. En esta parte vamos a profundizar en algunos conceptos importantes del comercio internacional. Por lo tanto, vamos a entender como comercio internacional son todas aquellas actividades que a través del comercio los países intercambian bienes y servicios para su mutuo beneficio. El comercio es una consecuencia natural de las diferencias en los factores productivos con que cuentan los países. Los principios del comercio internacional son los siguientes. Primero, el principio de la especialización tiene como fundamento la relación existente entre factores geográficos y factores ancestrales, y por este motivo su control y modificación no pueden hacerse a un corto plazo, es relativo para cada país. El segundo es el principio de los costos comparativos. Se basa en la relación que existe entre una unidad de producción y el producto posible obteniendo en dos fuentes de producción distintas. Globalización. El proceso de globalización refleja los esfuerzos de las naciones para formalizar acuerdos de integración en sus diferentes niveles o formas. La internacionalización de empresas, las fusiones y el comercio interregional son factores que influyen en el camino hacia la integración económica de las naciones. Otro concepto es la integración económica. Es el proceso de eliminación de trabas al comercio entre dos o más países para incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. En el desarrollo del comercio internacional se han desarrollado algunas formas para facilitar el comercio. Uno de ellos son las áreas de libre comercio, que consiste en la eliminación de las barreras al comercio entre países que se integran, pero reteniendo cada país sus propias restricciones, soberanía política comercial. Además, se presenta la eliminación de barreras arancelarias, principalmente para las mercancías. Para evitar la huida del comercio se diseñan las reglas de origen. Solo se permite el libre comercio de mercancías que han sido producidos completamente o con un determinado porcentaje de valor añadido en algunos de los países miembros. Ejemplo, el EFTA, el NAFTA, entre otros. Otro de los conceptos desarrollados por el comercio internacional se encuentra el de la unión aduanera, que consiste, primero, en la eliminación de barreras al comercio entre los países que se integran. Segundo, en la creación de un arancel aduanero común frente al resto del mundo, solo para mercancías y servicios. Y tercero, una legislación aduanera común. Como ejemplo tenemos los 6 países fundadores de la Unión Europea. Completaron la Unión Aduanera en 1968. Otro de los conceptos desarrollados es el del mercado común, que consiste, primero, en la eliminación de las barreras al comercio entre los países que se integran y la creación de un arancel aduanero común frente al resto del mundo. Segundo, eliminación de obstáculos a la libre circulación de factores productivos, capital, trabajo. Tercero, además de la política aduanera común, es necesaria la coordinación de otras políticas económicas, como puede ser el caso de infraestructuras, de transporte, de la competencia, de cohesión social, de algunos impuestos, del IVA, etc. Ejemplos del mercado común tenemos el Acta Única Europea. Empieza en 1987 y se completa en 1993. Otro de los conceptos interesantes del comercio internacional es el concepto de unión económica, que consiste, primero, en la eliminación de las barreras al comercio entre los países que se integran y la creación de un arancel aduanero común frente al resto del mundo. Segundo, eliminación de obstáculos a la libre circulación de factores productivos, capital, trabajo.
Tercero, coordinación de políticas macroeconómicas, monetaria y fiscal, seguridad, defensa, política exterior, entre otras políticas macroeconómicas. Como ejemplo, desde 2001 se dio la unión monetaria en la Unión Europea. Características de los estados latinoamericanos. En la mayoría de los estados latinoamericanos existe pluriculturalidad, multiculturalidad y las diferencias culturales, económicas y sociales creadas por las desigualdades en la distribución de la riqueza que han ejercido e influenciado en la lucha de clases. García 2006. Por lo que podríamos decir que es cotidianamente normal, y los hechos lo demuestran, que en un mundo donde los idiomas, las culturas y las razas han traspasado las fronteras geográficas, se creen estados multiculturales, en el que las personas de lenguas y color de piel diferentes conviven y trabajan, unos por necesidad, otros por obligación contractual o porque sencillamente necesitan de alguna manera sentirse parte de una sociedad. Conclusión. Primero, el proceso de integración latinoamericano se encuentra en un proceso de evolución. Segundo, si bien es cierto que se han desarrollado algunos acuerdos regionales, para lograr una verdadera integración regional requiere un esfuerzo de cada una de las naciones de la región, en el sentido que permita que los respectivos órdenes constitucionales se vayan adecuando a las necesidades de la integración. Tercero, el concepto de supranacionalidad permitirá la libre movilidad de los seres humanos y de los factores productivos en la región, facilitando el uso óptimo de estos y a su vez solucionando los problemas socioeconómicos de la región. Gracias por su atención.